Por la deriva en el presunto cumplimiento de los compromisos contraídos con la Casa Blanca, en que se ha visto retratada Delcy Rodríguez. Esa deriva hacia, de nuevo, defraudar los compromisos, hacer truco, disfrazar cosas para lograr más o peor de lo mismo. Ha crecido la presión en la Casa Blanca. Vimos a María Elvira Salazar y la escuchamos, la leímos también, a Mario Díaz Valar, a Carlos Jiménez, al senador Rick Scott. Ha habido debate sobre este asunto en el Congreso Federal en Washington y alguien muy importante en cuanto a la consejería del caso Venezuela para el presidente Donald Trump, porque fue su embajador durante el primer gobierno, el señor James Story, se ha sumado al coro de personas que dicen el regreso de María Corina Machado debe registrarse cuanto antes. ¿Verdad, Rafa? Cuanto antes, dijo. Ahí está. María Corina Machado debería regresar a Venezuela lo antes posible. Eso, veremos en la fotografía al embajador James Story, dicho por él, quien tuvo que tragar amargo al comienzo del gobierno Joe Biden, porque James Story representaba en el primer gobierno del presidente Trump la política de máxima presión, que se hizo mucho más, entre comillas, eso mucho más máxima suena horrible, ¿no? Pero se hizo mucho más fuerte en este segundo gobierno del presidente Trump, al punto de los bombardeos de la resolución absoluta, operación militar del 3 de enero, para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores por narcoterroristas. Este señor tuvo que tragar amargo, repito, cuando tuvo que viajar, haciendo transición él, en la entrada en vigor del gobierno del presidente Joe Biden, con un tipo que, por cierto, anda mercadeando oportunidades en Venezuela durante estas últimas horas, alias Cartajuanero, quien fue del presidente Biden consejero de seguridad y en la Casa Blanca convenció al presidente Biden de cambiar la política de mano dura que se había iniciado con el presidente Trump en su primer mandato por la política de máximos incentivos. Y fue entonces, en aquella primera visita que hizo a Miraflores, James Story, con Juan González, que comenzó a salir el fruto a favor de Cilia Flores. Le sacaron de la lista OFAC a Carlos Eric Malpica Flores. Comenzó a fraguarse lo que iba a ser la devolución de los narcosobrinos. Y comenzó aquella cosa de la negociación, la número 16, la número 17, que primero en México, que luego en Francia, que luego terminó el asunto firmándose en Acuerdo de Barbados, que ustedes saben, fue el fraude número 17, la traición al compromiso número 17 del régimen chavo madurista rodriguista, con un Rodríguez a la cabeza, Jorge, mismo que está ahora encargado de la misma cosa, conversar con Raimundo y todo el mundo a nombre de su hermana, buscando el truco, buscando el fraude, buscando el engaño, ganando tiempo. Ha hablado James Story. Se suma al coro de, en el bien entendido de los casos, presión al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, que la tiene clarísima, para que se despeje el camino hacia una salida electoral, al menos aclarando cuál es el cronograma, al menos fijando una fecha. James Story, no obstante, en esta entrevista que concedió al periodista Jorge Agobián, ya va, espérate, no te me adelantes, no te me retrases, todavía no voy para allá todavía. James Story dijo cosas así, vete nuevamente con la fotografía y luego te vas a aquello. El ex encargado de negocios de Estados Unidos de Venezuela, James Story, aseguró este martes en una entrevista con el periodista Jorge Agobián que es imperativo que María Corina Machado regrese a Venezuela lo antes posible, pues asegura que la política es, entre comillas, un deporte de contacto. Y ustedes saben lo que va a pasar justo en el momento en que haga contacto el primer pie de María Corina Machado en suelo venezolano de regreso, como ella lo ha dicho abiertamente, y hay una entrevista dada a Fox News hace apenas unas horas, en las que María Corina Machado, y mucho más sabiendo que en la última medición está aplastando en intención de voto 84% a 5% a Delcy Rodríguez, ¿no?
Estados Unidos debería usar su influencia para decirle directamente a quienes la amenazan, a decirle a Delcy, decirle a Diosdado, decirle a todos ellos. Si algo le pasa a María Corina, vamos por ustedes, dijo el diplomático en relación a que reconoce que solo podría hacerlo con garantía de seguridad ante las amenazas de figuras del gobierno, es decir, el regreso de María Corina Machado a Venezuela, que según Story debe darse cuanto antes. Dijo que es difícil promover una transición democrática mientras figuras como Diosdado Cabello siguen ahí. Aunque muchos hablan de 2028, unas elecciones competitivas podrían ser factibles, dice Story, para mediados de 2027 si se inicia un proceso de negociación real. Sin embargo, ustedes saben que a todos nosotros, y eso está medido, mediados de 2027 nos queda muy, pero muy lejos. Y ya me salgo de la nota de la patilla, ya me salgo del recuento de lo que le dijo Story a Jorge Agobián, y ya lo vamos a escuchar, para recordar que alrededor de un 85% de los venezolanos tiene la aspiración de que este mismo año se realicen elecciones. Bueno, ¿eso puede ocurrir? Sí. Si se comienza desde ya a preparar todo lo atinente al registro electoral, todo lo atinente a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, hoy va a estar el periodista experto en estas materias electorales, Eugenio Martínez, y también monitor de lo que está pasando en el Tribunal Supremo de Justicia y otros temas de interés. Va a estar con nosotros Eugenio Martínez en los próximos minutos, no se lo pueden perder. Si comienza la cosa desde ahora, ok. Ahora, supongan ustedes que se tarda unas semanas más, unas semanas menos. 2027, lo que sea. Miren, en el momento en que María Corina Machado, y esto no hay que ser un adivino, regrese, comience a recorrer Venezuela. Ya Henry Alviares está organizando todos los equipos, ya todos los coordinadores de Vente Venezuela y de la Plataforma Unitaria Democrática que se mantienen fieles, leales a la expresión, al mandato de las primarias de octubre del 2023, ya están preparando todos los equipos. Cuidado, y eso no termina decidiendo cuál va a ser definitivamente el cronograma electoral, porque ahí, hablando en criollo, se acaba el pan de piquito. Pero hay una advertencia, y tiene que ver con Diosdado Cabello, como les acabo de leer. Y ahora sí, Rafa, no sería un adelanto que te pongas en el video y lo dejemos escuchar. Adelante, embajador James Story. Mira, es para mí, de mi punto de vista, mientras Diosdado Cabello sigue parte de este régimen, de este gobierno, entre comillas, la democracia sería bastante difícil promover o comenzar con un proceso de transición. Y mira, me hace pensar un poco, ¿quién sabía que Vladimir Padrino López era un agricultor oculto mientras era el ministro de Defensa? Entonces, tantos años como ministro de Defensa, ahora, tengo entendido que su hermano tiene unas tierras enormes, extensas en Venezuela, pero este indica que ellos no pueden dejar salir las personas que formaron parte de este grupo de mafiosos bajo de Nicolás Maduro. Entonces, me cuesta entender, entiendo esa parte, me cuesta entender hasta cuándo mi gobierno va a dejarlos a ellos seguir parte de este régimen nuevo. Mire, también lo que le cuesta mucho a la gente entender y a la audiencia de este programa. Muy bien. Gracias, Jorge Agobián, por la cortesía. Clarísimo, ¿no? Cuidado, a lo mejor retiran a Diosdado Cabello y miren ustedes si me logro explicar con esto, ¿no? Y de pronto lo meten en el congelador quizás unas 2 o 3 semanas, como hicieron con Vladimir Padrino, y Delcy no le toca otra sino decir, bueno, y ahora lo acabamos de nombrar a Diosdado Cabello como el jefe del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Y uno dice, pero ¿y por qué? Así como se estaba preguntando James Story, ¿cómo es que Vladimir Padrino López, quien es del Cártel de los Soles, termina siendo ministro de Agricultura? Bueno, pues, imagínense ustedes para lo que han utilizado
haciendas, fincas, sobre todo en zonas fronterizas, sobre todo en zonas imbricadas para el acceso a los cuerpos de seguridad, etcétera. Por ahí habría una buena, digamos, explicación más allá del amor que pudiera tener Vladimir Padrino López por el ganado. En el caso eventual, me lo estoy figurando, de Diosdado Cabello, nombrado director del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, será por los tantos aeropuertos pequeñitos de tierra que han construido en finquitas. Bueno, Vladimir Padrino le podría dar una buena orientación si es que le hiciera falta orientación a Diosdado Cabello, ¿no? ¿Me expliqué? Las pistas en Apure, ¿me expliqué? Las de las haciendas que tomaron los testaferros de Cabello en Oriente, ¿me expliqué? Porque esas pistas, ¿para qué son? ¿Para volar drones? No, los drones despegan así. ¿Para avioneticas de juguete? No. Sí, yo sé que me expliqué. María Corina Machado, por cierto, quien quiere darle a todo este asunto un coto, pues, un cauce. No, como dijo en algún momento el que se postulaba para ser defensor del pueblo, Enrique Ochoa Antich, para sembrar el caos, el bochinche, sino para garantizar justamente la paz. La administración desde el punto de vista político de lo que es la ebullición del país ha dado una entrevista a Piers Morgan. María Corina confirmó, y cómo no lo iba a confirmar, que se postulará a eventual elección presidencial, y ayer nosotros la vimos de su intervención. ¿Dónde es que estaba María Corina? Ayer yo tenía en la cosa su intervención en este evento que se celebraba en Argentina, reiterando que en muy pocos días iba a estar de regreso a Venezuela. Por cierto, ¿qué hora es? Dentro de media hora debe estar partiendo a Washington Juan Pablo Guanipa para reunirse con María Corina Machado. Y estas cosas tienen que ver con su retorno. Bueno, quien diga que no, que se engañe, pues. Claro que sí. Dicho sea de paso, aunque la brecha porcentual es muy grande, en la última medición de Mega Análisis aparece Juan Pablo Guanipa después de María Corina Machado como la figura más influyente en la política y con mayor confianza y respaldo popular, cariño de la gente. Por algo será. Va saliendo a las 2 de la tarde a reunirse en Washington con María Corina Machado. De aquí a Washington son ¿cuánto? 2 horas y media, 3 horas de vuelo, algo así, ¿no? Sí, 2 horas. Más o menos la cosa. Bueno, allá hay un video. Vamos a hacer lo siguiente, Rafa. Tú pones el video, lo pones en bajo volumen y yo voy leyendo el contenido de la nota. María Corina Machado. Venga, la líder de oposición democrática, María Corina Machado, exigió la publicación de un cronograma electoral definitivo para el país durante una entrevista concedida al programa televisivo del periodista británico Piers Morgan este martes 28 de abril. Durante la conversación, la dirigente política justificó la permanencia temporal de la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el poder y afirmó que esta acción conforma el plan estratégico impulsado por la administración estadounidense. Delcy Rodríguez sigue instrucciones para empezar a desmantelar esta estructura represiva, indicó Machado al referirse a la etapa inicial del proceso de transición institucional. En este sentido, la Premio Nobel de la Paz remarcó la urgencia de avanzar hacia la tercera fase de la hoja de ruta norteamericana para alcanzar la relegitimación de las instituciones mediante el voto ciudadano. Machado recordó las extremas condiciones de miseria provocadas por el chavismo y detalló que la nación soporta una inflación anual superior al 650%, junto con una insoportable tasa de pobreza del 86%. Por otra parte, la líder opositora ratificó su voluntad de postularse a la presidencia en unos comicios transparentes que incluyan la participación formal de todos nosotros, los que estamos en el exterior, la diáspora. Ciertamente me presentaré, dijo María Corina, y espero que muchos otros lo hagan para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente lo que queremos, aseveró al rememorar que la disidencia arrolló al aparato de propaganda oficialista con casi el 70% de los sufragios el 28 de julio de 2024. La pones un poquito más bajita porque si no hacemos, tú sabes, chocamos un audio con el otro. ¿Cuánto será? Es la pregunta de las 64.000 lochas.
cosas. La diferencia, si solamente evaluando en las 24 entidades de Venezuela, Megaanálisis obtuvo un 84% para María Corina Machado en intención de voto y 5% en intención de voto para Delcy Rodríguez, ¿cuánto será? Repito, si nos suman a nosotros alrededor de 4 o 5 millones de votantes que tendríamos que tener acceso al sufragio para esas próximas y definitivas y libertarias elecciones de Venezuela. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A esta hora, amigas y amigos, me voy a la pausa y antes de irme a la pausa les recuerdo que la que se oye es María Corina, ok, y lo que van a escuchar es el mensaje de My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Sonríe, que la vida es bella. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.